En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer, es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Aeropuertos Argentina 2000. Es el lugar a donde llegan los sueños. Telecom Negocios te brinda soluciones de tecnología para las comunicaciones de tu empresa y negocio. Servicios de datos, internet, equipos, soluciones integrales y de voz. Para más información, ingresá en telecomnegocios.com.ar o comunicate al 0800-888-0800. Banco Provincia. Un banco que hace. Una provincia que crece. Nuestras sociedades se han transformado a lo largo del tiempo en complejas estructuras que requieren de cierta organización formal. Es por eso que en nuestros países se desarrollan procesos eleccionarios en los cuales abundan las campañas proselitistas y las expresiones públicas y privadas a favor de uno u otro candidato. Los políticos y sus asesores de campaña van recogiendo informaciones para intentar amoldar sus discursos a los intereses de las mayorías. Pero, ¿cómo surgen esos intereses? ¿Qué es lo que hace que una persona elija a un candidato por sobre otro? ¿Existen diferencias en los mecanismos cerebrales según la ideología política que se tiene? ¿Qué pueden aportar las neurociencias a este aspecto crucial de los procesos sociales? Estos y otros interrogantes abordaremos en este capítulo de Los enigmas del cerebro político. Bienvenidos a otro episodio de Los enigmas del cerebro. Hoy evaluaremos el cerebro político. Es una área de las neurociencias que está comenzando a ser realidad. ¿Qué sabemos acerca de los procesos cerebrales que influyen en el voto? Acerca de nuestra relación con los demás, de nuestro estado emocional, de nuestra percepción del mundo desde el punto de vista neurobiológico. En esta tarea, sin duda, se requiere la colaboración de las ciencias políticas y la neurobiología. Vamos a evaluar qué sabemos hoy del cerebro político. Queridos amigos, les habla la esposa del senador John F. Kennedy. En el Partido Popular somos un equipo. Queremos bajar los impuestos. Por eso pido su voto en las próximas elecciones del día 25 de mayo. Hoy te pido un voto de confianza para hacer entre todos una España mejor, social y solidaria. Ese es mi compromiso. Este es el baile, este es el ritmo, que a todos te encanta, el ritmo del chino, y el ritmo del chino es el de Perú 2000. Deixa o homem trabalhar, ele trata o povo com carinho. Eu quero lá, e a gente não tem por que trocar. There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. Barack Obama, a leader with the judgment to oppose the Iraq War before it began. Hay que ser bobo para no aprender de los que andan bien. Primero, los socialistas chilenos. Y después, Lula, que viene de abajo, pero tiene claro que hay que gobernar para todos. Quiero un Chile, un solo Chile. Creo en la libertad y no en la opresión. Oportunidades para que cada uno pueda progresar de acuerdo a su propio mérito, esfuerzo y trabajo. Construyamos juntos ese Chile que vendrá, que dará luz, justicia y dignidad a todos sus hijos. El cerebro y la política están íntimamente ligados, porque con el cerebro procesamos y generamos la información para adaptarnos a la vida en sociedad. A su vez, creamos escenarios para convivir con los demás. ¿Y qué es la política sino el esfuerzo para adaptarnos a la vida en sociedad y crear respuestas creativas para problemas colectivos? Un error frecuente en el análisis político es pensar que los demás usan los mismos mecanismos de pensamiento que nosotros.
Estudios en Estados Unidos, mediante técnicas de neurofisiología, compararon personas que se definían como muy liberales y personas que se definían como muy conservadores. Encontraron diferencias en el procesamiento cerebral entre estos dos grupos. Los conservadores eran más estructurados en sus juicios y los liberales tenían más tolerancia a la ambigüedad. El científico Alexander Todorov de Princeton demostró que inferir una cara como competente al verla puede predecir el resultado de una elección. Todorov le mostró a chicas de una escuela de Nueva Zelanda 2 fotos en formas sucesivas de candidatos a senadores o gobernadores que ellas no conocían, ellas no tenían ni idea quién eran estas personas. Y ellas tenían que elegir quién les gustaba más por los sentimientos, basado no en un análisis racional, sino en la primera respuesta emocional. La conclusión del estudio es que la elección de las chicas basados en sus sentimientos inmediatos al ver la cara predecía y coincidía con el resultado de las elecciones. Estos resultados sugieren que el voto, muchas veces asumido como parte de un proceso lógico y deliberado, es en parte influido por procesos automáticos e inconscientes en nuestro cerebro. En nuestro laboratorio, el doctor Agustín Ibáñez evaluó mapuches y chilenos no mapuches. Lo que vio en este estudio el doctor Ibáñez fue que cuando uno ve una cara en menos de 170 milisegundos, casi automáticamente ya sabe nuestro cerebro si esa cara pertenece a nuestro grupo étnico o no. Y además, antes que el individuo responda, le asocia a la cara un valor negativo o positivo. Este trabajo de nuestro laboratorio podría ayudar a comprender las bases biológicas del prejuicio racial. Este trabajo además contribuye a mayor evidencia para la hipótesis que sostiene que muchas veces nuestros actos son no conscientes, aunque lo parezcan. Durante la campaña presidencial americana en el 2004, un grupo de investigadores evaluó a demócratas fanáticos y a conservadores republicanos fanáticos. Los investigadores pusieron a los participantes en un resonador magnético funcional, que, como dijimos, muchas veces en los enigmas del cerebro permite estudiar in vivo los procesos cerebrales. Se les pidió que escuchen discursos tanto de Bush como de John Kerry, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos en el 2004. Todos los participantes escuchaban discursos contradictorios de Bush y de Kerry. Por ejemplo, Bush diciendo A y a los 15 días diciendo algo opuesto. Lo mismo con Kerry. Los resultados fueron muy interesantes. Como era de esperar, los demócratas fueron tan críticos de las contradicciones de Bush como los republicanos de las contradicciones de Kerry. Cuando vieron qué pasaba en el cerebro ante estas respuestas, los investigadores vieron que las áreas racionales del cerebro estaban tranquilas, sin mucha actividad, y que prevalecía en cada una de estas respuestas las áreas emocionales del cerebro. Además, estos resultados tienen un impacto en la práctica, porque muchos candidatos deberían dejar de preocuparse por ese porcentaje de votantes que nunca los va a apoyar. Estos votantes están definidos emocionalmente por un candidato o por un partido y nunca cambiarán de opinión, aún viendo contradicciones en sus candidatos. Y ahora vamos al laboratorio a ver una experiencia sobre cerebro y política.
Una pregunta importante en neurociencias es entender cuáles son las áreas cerebrales que alimentan las distintas funciones cognitivas. Pero otra pregunta fundamental es el marco temporal en que se desarrollan este tipo de funciones. Una forma de responder las preguntas respecto del marco temporal de las distintas funciones cognitivas es a través del registro de la actividad eléctrica del cerebro. En esta experiencia, nosotros medimos la actividad eléctrica del cerebro en respuesta a caras. Nuestra voluntaria tenía que clasificar las caras respecto de si eran felices o tristes. Luego analizamos la actividad cerebral que se efectuaba frente a cada una de estas caras y encontramos hallazgos que demuestran que la activación de la corteza cerebral cuando uno clasifica si una cara es triste o feliz se da a los 170 milisegundos. Es decir, que tan solo en 170 milisegundos el cerebro de nuestra voluntaria ya estaba procesando si esa cara era feliz o triste. Lo que demuestra esta experiencia es que la temporalidad con la cual nuestro cerebro procesa ciertos atributos de las caras es muy veloz. Y esto, cuando uno está juzgando, por ejemplo, la cara de un político, puede influenciar muy rápidamente y de manera inconsciente cómo nosotros percibimos la cara de ese político y por lo tanto la decisión que tomamos respecto a nuestro voto. Por lo general trato de mirar que sea transparente y que trata de convencerme que lo que dice es verdad. Me fijo mucho quiénes lo acompañan, la gestión anterior que tuvo. Una imagen transparente, digamos, que refleje honestidad. Sinceridad, sobre todo. Es muy difícil encontrarlo hoy en día. Tiene que mostrar que realmente tiene la capacidad de hacer al menos la mitad de las cosas que promete. Yo creo que sinceridad, que no haya contradicciones. Que sea honesto, que se preocupe por los que menos tienen. El aparato electoral que tiene atrás. Y ahora vamos a ver una conversación con el científico Alexander Todorov, una de las mayores autoridades en el estudio neurobiológico del cerebro político. Alexander, ¿cómo la evaluación del rostro de un candidato puede afectar nuestra decisión en el voto? So we have done some studies a few years ago and the results are quite surprising. What basically we did was to show people who were unfamiliar with the faces of the politicians, faces of the winner and the runner-up for important political election in the United States, and simply ask them to decide who looks more competent. And quite surprisingly, this judgment appears to predict about 70% of the election outcomes, and this has been replicated in a number of countries. So it appears that a very rapid initial impression can potentially impact decisions of voters. Well, one caveat is that probably doesn't affect every single voter. There has been some recent data suggesting that this is really the case for voters who know very little about politics and who watch a lot of TV. Además de la cara, ¿existen otras cualidades que desde el punto de vista cerebral evaluamos de un candidato? But generally, the faces are one of the most complex and most important social stimuli, and there are lots of areas in the brain dedicated to face processing. People generally talk about several regions in fusiform gyrine, in posterior superior temporal sulcus, and these are regions that more active for whenever you're looking at a face relative to any other stimulus that has been tested, these regions show stronger responses. But in addition to these so-called perceptual regions, there are a number of other regions that are activated upon the mere presence of faces, including the amygdala. So I think that the moment you see a face, your brain immediately within 100 milliseconds detects that you're looking at a face, and within about 200, 300 milliseconds is extracting a wealth of information about age, gender, and also the effective value of the face for you. It's hard to decompose perception of faces to single features. Each usually is a constellation of features. Los invito a ver dos caras de dos candidatos políticos. Piense a quién elegiría. Y luego del corte revelamos la neurobiología de esta decisión.